Jesús manejó distintas estrategias, él era una estratega para el Evangelio, mis hermanos. Así es que realmente podemos tomarlo como un parámetro, esta estrategia de nuestro Señor. Ella fue para con los discípulos y cuando les dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Les dijo, vayan, no lleven bolsas, no lleven dinero, no lleven provisiones, no lleven absolutamente nada. Si alguien no los recibe, sacudan sus pies y salgan de ahí, porque el castigo que estos será más duro que los propios pobladores de Sodoma y Gomorra. ¿Qué estrategia de Cristo, hermanos? Tener la astucia de la serpiente y la mansedumbre de una paloma. En la actualidad, una estrategia prudente como serpiente y manso como paloma es no discutir con nadie, mis hermanos. Dios no nos llama para discutir el Evangelio, Él nos llama a vivir el Evangelio. Tal vez unos por decisión, otros por convicción, anunciando la verdad, porque nuestro testimonio, viviendo como sal en medio de la corrupción, y nos manda que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas, si no discutimos con nadie el Evangelio, porque para eso existen expertos, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Nosotros debemos de ser naturales y sencillos, solo debemos de anunciarlo. Pongamos en nuestra mente una o dos personas para darle el mensaje de salvación de este año. Es probable que haya más personas y sería fabuloso. Que quizás puedan rechazarnos, pues sí, exactamente, mis hermanos, puede haber esa posibilidad, pero tenemos a las que vienen, quizás tenemos por ahí nuestra visita. Así es que imaginen, hermanos, si estas dos personas, imagínense, si llegaran a convertir y lograr traer a su familia, estaremos multiplicando el número de personas que pueden conocer el plan de salvación para Jesús en sus vidas. Mis hermanos, nada servirá si seguimos escuchando toda clase de mensajes, seguimos viviendo una esclavitud de la mentira, del engaño, la soberbia y de la indiferencia de la inmoralidad, del temor, de la derrota, de las murmuraciones, de los afanes terrenales. Decidamos y creamos a Dios, cambiemos nuestra forma de pensar para modificar nuestra forma de vivir. Iniciemos este año con una mentalidad de vencedores y digamos a Cristo, yo lo creo y por ti voy a lograr. Mis hermanos, mirando al futuro, pensemos en grande, pidamos al Señor que Él abra el cielo, miremos ese gran horizonte nuevo y distinto que hay por delante. No nos conformemos a la vida que llevamos, porque para Dios no hay límites, no importa la edad que tengas, hermano, porque entonces haría esta pregunta: ¿soy muy joven o soy muy viejo para recibir bendición de Dios? ¿Acaso existen jubilados espirituales? No, mis hermanos, a cualquier edad el Señor siempre seguirá dándonos grandes bendiciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperan a Jehová. Mis hermanos, hay que esforzarnos. El trayecto puede ser muy largo o tal vez muy corto, porque la vida no la tenemos comprada, mis hermanos. El Señor está con nosotros. Hay muchas cosas que nos esperan para este 2025. La iglesia, la familia, los proyectos, los negocios, las empresas. Hermanos, hoy tenemos la vida, salud, un trabajo, una familia, pero lo mejor es que tenemos a un Dios en nuestras vidas. En Cristo dejemos de pensar por un momento que nosotros mismos y pensemos que hoy en el mundo hay personas que justo ahora están pasando por una situación de tribulación, de dolor, de tristeza muy grande, de pérdida, de temor, de incertidumbre, y que lo más triste es que no tienen a quién acudir para pedir consuelo, descanso en dirección ante sus situaciones. Sigamos orando para que todas estas personas vuelvan sus ojos a Cristo, para que experimenten de su amor y su misericordia, y lo mejor, para que conozcan el plan de salvación en sus vidas. Hoy quiero desearles que Dios por las mañanas nos siga animando, inspirando,
salvamos con la certeza de que en Él hay victoria, que todo lo que nos está angustiando solo son pequeños ataques del enemigo, que quiere quitar la tranquilidad y la paz que solo es posible vivir en Cristo Jesús. Que tengan un venturoso y próspero año 2025, hermanos. Gracias. Seguir viviendo su mundo pecaminoso, esa es la nueva ideología. Inclusive, con tristeza, existen muchas iglesias cristianas que están permitiendo ciertas libertades que no van de acuerdo con el plan de Dios. Un pastor comenta que fue invitado a una iglesia en un evento para jóvenes. Su mensaje se titulaba Mental Health. Traducido al español dice salud mental. Asistieron un buen número de jóvenes y les pudo hablar directamente de la inmoralidad del mundo, hablar de lo que el mundo les ofrece, una masculinidad tóxica, que los hombres tienen derecho a dar a luz, que la mujer es dueña de su cuerpo, que los niños pueden elegir su sexualidad. Tuvo la oportunidad de decirles lo que manda la palabra de Dios y que nada era aceptable en el reino de Dios de todo ese tipo de situaciones. Días después de esta conferencia, recibió un ataque de parte de una señorita lesbiana que asistió a este evento y le dijo: usted me hizo sentir mal en la iglesia. Yo asistí a sus conferencias buscando alivio a mis remordimientos, pero usted me mostró un Dios de odio. En su página decía que la conferencia sería sobre mental health, salud mental, y usted atacó mi mente. Usted no buscó mi salud mental, usted me hizo sentir muy mal. Le dijo el pastor: si usted se siente bien viviendo en pecado en esa congregación, o no le están predicando la verdad, o no ha entendido qué hace usted ahí. Pero ella replicó: yo conozco a un Dios que ama. El pastor le explicó: yo también conozco al mismo Dios, Cristo, solo que tú no lo conoces bíblicamente. Tú tienes al Dios de tu imaginación, no al Dios de la revelación, y ese es mi trabajo, y me guste, te guste o no te guste. Y yo sí te puedo decir que Cristo te ama, pero el amor de Dios nos da 3 elementos: gracia para darnos lo que no merecemos, misericordia para no darnos lo que no merecemos, lo que merecemos, y justicia para darnos lo que merecemos. Y Dios no ama el pecado. Después de otras 2 confrontaciones y enfrentamientos con el pastor, la joven se acercó y le dijo: lo entiendo y lo respeto. Hermanos, después de todo esto, qué vacío de saber cómo el mundo desprecia a Dios, cómo quiere un Cristo que lo reciba, que les dé la bienvenida, como el mundo quiere una iglesia que le diga: usted venga tal y como está, sea bienvenido. El problema de todo esto es que les predicaron solo la mitad del evangelio, porque la otra mitad dice que puede venir tal y como está, pero no puede seguir viviendo tal y como llegó. Ese es el verdadero mensaje del evangelio. Aunque en el mundo real legalmente se han ido levantando cierto tipo de restricciones contra una sana doctrina, satanizando que es malo hablar con un joven sobre su sexualidad desviada, o hablar con un alcohólico o un fornicario que está actuando contra Dios en un mundo desenfrenado que así lo quiere seguir haciendo. Y es justo decir que para nosotros la prioridad principal es seguir defendiendo sin entrar en confrontaciones, mis hermanos, el verdadero evangelio para poder cumplir con la gran comisión. Nadie puede hablar bien de Dios si no le conoce. Nadie puede aceptar a un Dios que le exige obediencia, respeto, servicio y lealtad, porque esto rebasa sus límites permitidos, mis hermanos, porque le da la oportunidad de vivir de su forma pecaminosa y no le va a aceptar. Ellos quieren seguir viviendo ahí. El que vive nadie en su mente corrompida podría aceptar a un Cristo que le va a poner freno justamente a sus excesos, a su rebeldía, a su rechazo a la salvación y a la vida eterna. Hermanos, yo creo que muchos de los que estamos aquí
Hemos logrado superar muchas luchas carnales. Así que si nosotros hemos experimentado un gran cambio en nuestras vidas, ¿por qué callarnos? Aunque no quisiera pensar que suene muy duro, muchas personas en nuestro entorno, familiares, compañeros y amigos que viven perdidos, seguramente se irán al infierno, mis hermanos. De eso no tengan la menor duda. Muchos dicen, es que nos vamos a ver allá. No, yo creo que a lo mejor ya no nos vamos a ver. Porque no se van a ir para allá, no se van a ir para acá. Ahí no hay vuelta de hoja. Es probable que pensemos que nosotros estamos exentos de llegar a ese lugar. Porque si conocemos al Salvador del mundo, tenemos asegurados un lugar en la gloria de Dios, junto al Señor Jesucristo. Pero todos los demás, buenas y malas personas, niños, ancianos y amigos, van a ir al infierno. Si eso no nos duele, debemos actuar para que ellos también tengan la esperanza de ir al mismo lugar al que nosotros anhelamos llegar. Ya comentamos el ausentismo que hay en las iglesias. Hay muchas personas que no tuvieron la enseñanza bíblica en sus congregaciones, algunos porque no vivieron la vida cristiana saludablemente o simplemente no conocieron al Señor. Hermanos, queremos tomar el gran desafío para este 2025, para que la gran comisión no se convierta en la gran omisión. Esta no es una buena opción. Todos los que no comprenden cuál es el significado bíblico de la gran comisión por nuestro Señor entregada, no podrán cumplirla de la manera que ha sido señalada y evitarán cumplirla como se nos ha ordenado. O cuando la cumplan, terminarán decepcionados, porque es viable que a la persona que tanto tiempo le he dedicado tiempo nunca se convirtió. Así que muchos, por no entender cuál es la gran comisión, o prefieren la omisión, o al hacerlo terminan en decepción. Una parte de los cristianos conocemos que el Señor resucitado, ejerciendo su autoridad suprema, tanto en el cielo como en la tierra, no se trata de palabras huecas y sin sentido. Él dice, sus discípulos antes de entregar esta gran comisión en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene la potestad, el dominio en todo el universo. Así que con esa autoridad les dice el siguiente versículo, en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pensemos un momento, mis hermanos, esta es una orden exclusivamente para los discípulos de Jesús, que no es una orden exclusiva para ellos. Esta es una orden para los cristianos de todos los tiempos, de las épocas de antaño, de las épocas que han pasado, de las épocas presentes y de las épocas futuras, mis hermanos. ¿Quién está dando esta orden? El que tiene dominio, mis hermanos, sobre todo, y que soberanamente nos predestinó a nosotros para su gloria. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos redimió, y ese Rey del universo dice ahora, dado que todos son parte de mí, quiero que hagan una cosa. Vayan con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, sus vecinos, y mostremos las cosas que han recibido. Qué interesante declaración de Jesús. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué tiempo está este verbo, mis hermanos? No dice yo estaré con ustedes. Esta es una orden que no es exclusiva para los líderes espirituales o pastores de las iglesias. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y se refiere a ustedes, hermanos, se refiere a mí. Los pastores que fueron llamados o elegidos para liderar y trabajar en diferentes congregaciones deben de evangelizar para que lleguen nuevos miembros
deben preparar a los hermanos, pero no es el encargado exclusivo de evangelizar. Algunas personas creen que los pastores reciben un salario para traer a más inconversos a la iglesia, y esto es un grave error. Los pastores son los que deben de cumplir con esta comisión, porque para eso son elegidos, pero todos los cristianos deben de cumplirla, porque todos hemos sido ordenados. No hay excusa. Es una orden divina que debe de ser obedecida, y no como todo mandamiento, y como todo mandamiento tendrá disciplina quien elija el incumplimiento. Mis hermanos, con Dios no podemos jugar. Cuando Él manda algo, solo hay que obedecer. Y cuando no obedecemos, ¿qué hace Dios? Él disciplina todo acto de desobediencia, porque no es posible burlarnos de Dios, sea que nos demos cuenta o no. Habrá una seria disciplina. Y luego nos podemos preguntar: ¿por qué me fue mal en el año? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué tengo tantos problemas en casa? Recordando lo que dice la palabra de Dios con relación a la Santa Cena, muchos son los que comen el pan y beben el vino sin examinarse, sin conocer a Cristo como su Salvador. Ustedes, como en Corinto, pueden tener enfermedades, pueden estar débiles o pueden morir por no participar bíblicamente de la cena del Señor. ¿Qué sucederá con aquellos que no comparten el mensaje de salvación? Esta debe de ser una labor alegre, de amor, que debe ser cumplida de forma disciplinada, regular y con la ayuda del Espíritu Santo, y no una tarea tediosa que debe de ser soslayada y que nos permite tener una actitud acomodada. Debería de ser la alegría de compartir con otros el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo permanece con nosotros. Lo mejor es que nosotros no tenemos que convencer a nadie, mis hermanos. Nuestra labor no es convencer a las personas, es predicar y vivir la verdad. El discípulo recibe la orden de ser en medio de la corrupción del mundo y luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, el mejor mensaje y la mejor labor de evangelización que puede ser realizada es vivir en todo lugar y frente a toda persona una vida realmente integralmente y transformada. Considero, hermanos, que son principios que a veces son difíciles de recordar. El mejor referente para todos aquellos que hoy viven en vidas dispersas y corrompidas es testificar con nuestra vida transformada y con un poder. Todo cristiano genuino es un testigo del nacimiento, vida, ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro suficiente Salvador. Y este debe de ser la más grande motivación para nuestra predicación. Un sermón de Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso puede servirnos de referencia de lo que estoy hablando. Pablo se dio cuenta de que su partida estaba cerca, y entonces se reunió con estos líderes y les dijo en Hechos 27, 17, 24. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Muy interesante, mis hermanos, siempre la leemos, pero nunca nos damos cuenta de lo que nos quiere decir. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los no judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligados al Espíritu, sin saber que allí me esperan. Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleva a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, este pasaje a mí me dejó de verdad impactado. Es algo maravilloso escuchar lo que nos dice Pablo en estas palabras.
Esta es una declaración de la cual debemos de apropiarnos, mis hermanos, y lo más importante, ponerlas en práctica, para que nadie a los cuales les testifique justamente me puedan culpar de no haberles compartido el Evangelio, que si sufren muerte eterna no será por haberme mantenido callado ante su insensatez, su burla, su tosudez y su rechazo a Dios. Esta es una gran comisión que Dios quiere que en nuestros propósitos de este año que está iniciando esté puesta como una prioridad. Mis hermanos, para Dios no hay excusas, porque Él nos ha ido capacitando poco a poco de diferentes formas, viviendo distintas experiencias a lo largo de nuestras vidas. Hemos sido testigos del perdón, de su fidelidad, de su provisión, de su cuidado, de todo el amor que... ¿Qué más pruebas necesitamos para poder poner en el plano a cabo y llevar la gran comisión, mis hermanos? Hace rato fuimos testigos de las gratitudes que cada uno de ustedes expresó por todas las bendiciones que nos ha dado el Señor. Pensemos un poco y vamos a encontrar que en ocasiones nosotros mismos nos estamos convirtiendo en jueces muy duros contra nuestra propia personalidad y nos ponemos obstáculos que interfieren en nuestra vida espiritual y nos sentimos incapaces de cumplir nuestro propósito antes de dar inicio a él. Posiblemente existen personas a nuestro alrededor que nos pueden quitar las intenciones, que nos pueden estar dañando también. Posiblemente existen también situaciones que nos desmotivan, comentarios negativos, o lo único que quieren es quitarnos la maravillosa intención de cumplir con las órdenes del Señor. Lo más importante de todo, mis hermanos, es tener la conciencia de que somos parte de una familia increíble, que Dios ha hecho algo maravilloso, que Dios nos ha dado lo que nunca podría conseguir, que vamos hoy a vivir en este mundo bajo principios que pueden hacer mi vida feliz y realizada, que puedo tener una vida matrimonial maravillosa, que puedo criar a mis hijos saludablemente y que puedo vivir con Cristo eternamente, y que ese Cristo que me ha privilegiado con todo esto, lo único que me dice es: podrías contarle a otro lo que hice contigo, podrías contarle a otro lo que he hecho contigo. Es verdad, hermanos, que en la actualidad hablar del Evangelio directamente produce un rechazo automáticamente. Así es que vamos a hacer algo diferente de nuestro Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículos 20 a 25, lo leo, dice así: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Amén, hermanos. Escuchemos el mensaje. No me levanté a dar gracias a mis hermanos porque, bueno, mi familia se adelantó. Y le doy gracias a Dios en general por todos mis hermanos, por ustedes, por esta iglesia, porque tenemos la posibilidad de seguir viviendo. Le doy gracias a Dios porque me permite compartir el Evangelio. Es verdad que pues, hacemos nuestro mejor esfuerzo justamente para poder dar palabra a mis hermanos. Y pues preparé este mensaje pensando que no nos íbamos a alargar mucho. Voy a tratar de ir un poco rápido porque es muy interesante. Le puse como título: olvida el pasado, incluye la gran canción de tus propósitos. Ya leímos el pasaje de Lamentaciones, y justamente pues muchas de las cosas que nos han ocurrido son a donde vemos cosas difíciles, duras, pero siempre hay esperanza. Vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites, amado Dios, estar en este lugar, reunidos en tu bendito y santo nombre. Padre, estamos a punto de concluir el año y damos gracias porque estamos aquí justamente para poder escuchar el mensaje que te has preparado para mí, para mis hermanos. Espero, Padre, que sea de bendición en sus vidas. Permanece con nosotros esta mañana, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús.
Amén. Hermanos, bueno, el tiempo, pues como vemos, no se detiene y parece que fue ayer cuando estábamos cerrando el año 2023 e iniciando el 2024, lo cual nos pone a pensar justamente con detenimiento que todo en la vida tiene un principio y por supuesto tiene un fin. Nada permanece para siempre, mis hermanos, todo es efímero y pasajero. No obstante, para los creyentes existe la certeza de que lo único que no tiene fin es el amor de Dios y sus promesas siempre en nuestras vidas, sus promesas eternas. Al finalizar el año, mis hermanos, debemos de hacer un recuento de los logros y de las derrotas en el tema espiritual. Es posible que hayamos concluido nuestra lectura anual de la Biblia, lo cual enriquece nuestro conocimiento. ¿Qué aprendizaje nos dejaron los estudios de los miércoles, mis hermanos, para todos aquellos que participamos en estos estudios? Asistimos de manera puntual y regular a la iglesia, a los cultos dominicales. Nos involucramos más también en los temas de los ministerios dentro de la iglesia. Todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros debemos de evaluar. ¿Qué pasa en nuestro hogar, mis hermanos? ¿Qué pasa en el ámbito familiar? ¿Tenemos una mejor relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo, con los hijos? ¿Tenemos una mejor comunicación y en el hogar se respira paz y tranquilidad? En el trabajo testificamos de Cristo con nuestros actos. Y lo más importante, ¿logramos vencer al enemigo en nuestras luchas personales? ¿Mi vida es diferente a la del año anterior? ¿O seguimos luchando con algunas prácticas añejas del pasado? Es probable que nos sintamos satisfechos porque derribamos y alejamos de nuestra vida aquellas cosas que nos apartan justamente de Dios. Podemos celebrar que nuestro cuidado emocional, espiritual, físico y mental se encuentra en un punto de equilibrio que busca la perfección en la palabra de Dios. Hace un año, como es común, iniciamos el 2024 pensando en ciertos propósitos, planes, proyectos o metas para cumplir como una prioridad de nuestras vidas, pero como en otros años, mis hermanos, ocurre, algunas cosas salieron como se planearon a la perfección, otras fueron distintas, quizás no estaban en nuestros planes algunas situaciones y llegaron, pero cumplieron nuestras expectativas. Pero justo es decir que también algunas metas o propósitos no se cumplieron. Para cualquier ser humano, mis hermanos, pensar de manera fatalista sobre el futuro sonaría ilógico. Derrotarse antes de iniciar cualquier proyecto sería algo, no sé, hasta cierto punto tonto. Hace algunos años, cuando trabajaba en otra empresa, había colgado un cuadro, y se lo mencioné a mi esposa, lo teníamos muy presente, se lo dije cuando llegué, que decía: para cada gran proyecto se necesita dar el primer paso. Hermanos, para lograr nuestros objetivos es muy importante, primero, dejar en manos de Dios todos nuestros deseos y propósitos. Segundo, tener una voluntad férrea. Tercero, tener una buena actitud. Y cuarto, realizar el mejor esfuerzo, y a pesar de que de pronto encontremos obstáculos y tropecemos, nos debemos de levantar una y otra vez y no dar cabida al desánimo. Por el contrario, esto nos debe de alentar más para seguir el objetivo deseado. Es real que vivimos en un país con ciertas costumbres, todos lo sabemos porque tenemos amistades y los practican, nos comentan, que se practican al iniciar el año. Son muchas, son como rituales: utilizar cierto tipo de ropa interior de color, comer 12 uvas, barrer la casa, sacar las malas vibras, salir con las maletas de casa, estrenar ropa, lo que hoy se llama el outfit, lanzar agua por la ventana para decir adiós a las tristezas del año que se marcha, comer lentejas para que no falte la comida y la suerte. En fin, todos son diferentes ritos que muchas personas llevan a cabo para que les vaya bien en el año que está iniciando. Como hijos de Dios, hemos experimentado en nuestra vida espiritual diferentes sensaciones. No podemos pasar por alto que como humanos también tenemos sueños, anhelos y deseos. La diferencia contra la gente común del mundo real es que todos nuestros proyectos, planes y metas no están basados en el intelecto, en los recursos, en nuestras fuerzas.
mucho menos en ritos de la suerte. No, mis hermanos, todo lo que planeamos se basa en las promesas, la dirección y la voluntad de Dios. Porque pase lo que pase, Dios siempre sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor para nuestras vidas. En el año 2024 nos deja un cierto de boca un poco amargo y doloroso, podría decir que hasta de tristeza. Es evidente que hay un desencanto por todas las experiencias que nos está tocando vivir como nunca antes en nuestro país y en muchas partes del mundo. En los temas económicos, por hambre y miseria; de seguridad, por la violencia y guerras interminables; terribles catástrofes. Hoy en la mañana escuchaba que otro avión por ahí chocó, pero no sé si en China o en Corea, por ahí, y aparte otro hubo en otros lugares. Ya van 3 en este mes, en muy poco tiempo. Por la salud, por la falta de medicamentos, falta de atención médica, falta de médicos, doctores, enfermeras, y por nuevos virus que se están por ahí acercando también y que acá están mencionando, ¿no? Y también, mis hermanos, por el lado de la educación, la falta de enseñanza de calidad. No hay enseñanza de calidad, lamentablemente, hoy en día, sin dejar de lado la corrupción, la inmoralidad y la maldad, la pérdida de valores y principios de una sociedad repleta de costumbres paganas y una vida espiritual vacía. El mundo en general no le está pasando nada bien, mis hermanos, tampoco. Algo tenemos que considerar, y es que como ciudadanos son muchos los individuos que, a pesar de las circunstancias, no han bajado la guardia, mis hermanos. Este es un comentario personal, que no se desaniman. Así es que cada día a las 6 de la mañana, cuando me subo al transporte público, puedo ver cómo personas de todas las edades, desde pequeñitos en brazos, adolescentes, adultos y ancianos, salen a cumplir con los estudios, con sus trabajos, una tarea o un mandado. Y esto es todos los días del año. Mujeres y hombres valientes que esperan cumplir sus sueños y objetivos sin importar la oscuridad, el frío, la lluvia. Puntualmente vemos esta escena que seguramente se repite en toda la nación todas las mañanas. He tomado como base para el mensaje del día de hoy esta porción de la Biblia, porque todo el panorama era desolador. En el pasaje de Lamentaciones se dice que el autor de este libro fue el profeta Jeremías. Al parecer fue justamente escrito cuando Jerusalén había sido invadida, había sido saqueada, motivo por el cual la ciudad había quedado literalmente en ruinas. Además, la ciudad estaba vacía porque gran parte de la población de las familias habían sido llevadas cautivas al exilio. No obstante, en medio de tanta desolación, en medio de tanto dolor, de tanta tristeza, Jeremías reconoce que, a pesar de la profunda crisis que estaba experimentando, su pueblo, su ciudad, su nación, había motivos para tener esperanza. Muchos hermanos podemos detectar que este año hay razones para estar desanimados, tristes, desmotivados y aún frustrados. Así es que deseo que este mensaje sirva para animarnos, porque creo que podemos terminar el año de la mejor manera y podemos encontrar razones para ver el próximo año con esperanza, tal y como lo vivió el profeta Jeremías. No es que quiera victimizarnos, pero es real que a veces sentimos tanta presión, tantas diferentes cargas, y todo ha provocado que nos hemos olvidado del principal objetivo que tenemos como cristianos: llevar a cabo la gran comisión, evangelizar a todos aquellos que hoy viven en tinieblas. Estoy tan absorto en mis ideas y necesidades que solo pienso en lo mal que lo he pasado en el año, sin evaluar qué cuentas le voy a entregar a Dios de esa gran comisión, de esa gran encomienda que tenemos. Hermanos, en la actualidad muchos cristianos asistimos a diferentes iglesias, cumplimos de manera mecánica en nuestros compromisos espirituales, lo cual deja a veces mucho que desear. Así es que hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos con Dios. Debemos retomar el motivo por el cual nos ha sostenido y nos ha traído a este momento de nuestras vidas con una razón: cumplir con la gran comisión. Este año, muy independientemente de todos aquellos propósitos que me he propuesto, el principal sería dar un buen testimonio para poder al menos testificar de Cristo.
Ese debería de ser un gran reto para que antes que pensar en mis deseos personales, piense en la forma en la que voy a tratar de llevar la verdad a mi familia, a mis compañeros, a mis amistades, a mis vecinos. Debo planear de qué manera puedo apoyar a esas personas que hoy están viviendo una vida vacía y sin ningún sentido claro. Todo lo anterior no significa, hermanos, que esperemos que esa persona se convierta de la noche a la mañana. A veces nos lleva tiempo y es un proceso lento, así es que nuestro trabajo es cumplir con la misión de Dios. No ha entregado con la misión de Dios que Dios nos ha entregado. Es verdad que no todos somos evangelistas, hermanos, pero todos debemos de evangelizar. ¿Acaso en este año que está terminando pude compartir a una o varias personas con una actitud de amor, mi alegría, mi testimonio como hijo de Dios, ya sea en mi círculo familiar, laboral o social? Si es así, los felicito, mis hermanos. De lo contrario, creo que este debería ser un buen propósito para este 2025. Este año nos da la posibilidad de evaluar y a la vez la posibilidad de decidir hacia dónde nos vamos a dirigir. Y tal vez la mejor decisión que podemos tomar es que dejemos de vivir como si la gran comisión sea una carga, un compromiso o una presión, y que esta gran comisión no se convierta en una gran omisión de nuestra vida espiritual. Hermanos, es muy lamentable que hoy las iglesias y lugares donde se congregan varones y mujeres están pasando por un mal momento. Son muchas las personas que han tomado la mala decisión de no reunirse para escuchar la palabra. Hoy las iglesias, en lugar de crecer, están disminuyendo su número de participantes y surge la pregunta, ¿por qué? Obviamente una razón es que el mundo se ha vuelto más liberal, más secularista, más marxista. Los jóvenes estudiantes están siendo atacados de una forma estratégica, como decimos comúnmente, y les están lavando el cerebro para que crean mentiras, como dice el apóstol Pablo, pláticas y palabras elocuentes, mentiras elocuentes, falsedades elocuentes. Así es que he pensado un poco, ¿por qué en este mundo tan sofisticado que enseña con tanta calidad y con tanta excelencia la inmoralidad, las personas, en vez de buscar a Dios, hoy muchos lo odian más que nunca? Si buscamos cuáles son las razones que han orillado a estos jóvenes a no creer en Dios, existen diferentes motivos: la tristeza, el dolor, la influencia del mundo y la mentalidad liberal, aún en los jóvenes cristianos. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, presentar el mensaje del Evangelio al mundo y cumplir la gran comisión? No son las mismas formas e ideas de antaño, porque para muchos se han vuelto obsoletas. Es un tema complicado, no es fácil. Así que la situación moral actual del mundo es un tema difícil y grave, pero lo más lamentable es que la mayoría del mundo no le interesa a Dios, porque nadie se interesa en tener, fíjense bien, a un Dios que no acepta el adulterio, que no acepta la fornicación, que no acepta el pecado, que no acepta la maldad, el homosexualismo, el lesbianismo o el consumo de cualquier tipo de drogas sintéticas o naturales. ¿Quién quiere tener un Dios así? ¿Quién quiere ser gobernado por un Dios así? La gran mayoría de las personas quieren un Dios que afirme sus pecados, que les permita vivir como ellos quieren. Ellos quieren